drogas. ¿Qué cambia el medicamento en mi organismo? ¿Qué modifica? Función, tejido, síntesis o expresión del ADN. Una gran cantidad de fármacos actúa creando la síntesis, almacenamiento, liberación, transporte o el metabolismo de ligandos endógenos, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, histamina, ¿de acuerdo? Como de otras tipos de hormonas que vamos a ver en la segunda parte, creo que la próxima semana. Afecta la síntesis y degradación de mediadores circulantes como sentidos vasoactivos. A ver, aquello que cambie un medicamento o una sustancia en el organismo, aquello que se pueda sobre todo medir, se llama farmacodinámica. El conjunto de modificaciones, algunas pueden ser no visibles, pero la mayoría que son visibles tienen esta característica, ¿no? Pueden ser estimulantes, pueden ser depresoras, pueden ser de reemplazo, por ejemplo las hormonas, la hormona tiroidea. Inclusive puede también ser antiinfeccioso, que vamos a ver en la última parte del curso. Si tenemos receptores, lo que están viendo ustedes ahora, ¿no? ¿Que han visto en el seminario? ¿Receptores de qué tipo? Colinérgicos, ¿cierto? ¿Han visto eso en el seminario de la práctica? Yo estimulo el receptor muscarínico o nicotínico y tiene una actividad. ¿Okay? Si lo bloqueo con la atropina, ¿se acuerdan? También en la práctica tengo una actividad contraria al que hemos manifestado acá. Tenemos el agonismo y el antagonismo. La depresión, la irritación, el reemplazo, que es básicamente cuando el fármaco corrige un déficit de sustancia orgánica, es una acción permisiva que permite que otras drogas actúen, y cuando destruye patógenos en el organismo, que sin embargo también afecta células del mismo, sin alterar mentiras, también altera funciones del huésped en algún momento. Tenemos de que antes de indicar un fármaco, si ustedes no lo conocen, por favor no lo usen. Los fármacos tienen que usarse siempre y cuando haya una buena correlación para ver su dosificación y el intervalo, y para saber cuándo es que debo usar según la condición del paciente. Si conozco volumen de distribución, aclaramiento, o sea, distribución, excreción, absorción y biodisponibilidad, puedo hacer este tipo de intervalo. ¿Cómo se llama esto? Yo lo comenté en el grupo anterior. ¿Se acuerdan qué es la posología? El fármaco, ¿qué más? La dosis, la vía de administración, ¿qué más? El tiempo. Paladol, 500 miligramos por vía oral cada 6 horas por 5 días. Para saber todo eso hay que saber eso que tenemos ahí. De manera que la idea es conocer un fármaco, no usen los fármacos nuevos de inicio, no los usen tan rápido, y tampoco dejen de usar los antiguos, que finalmente son esos fármacos de mayores años de estudio. El piroxicam tomó 20 años y aún se emplea. El celecoxib tomó 4, 5, 3, o sea, casi nada. Hay más experiencia con los fármacos antiguos, con los nuevos, y los tienen que seguir usando, viendo obviamente la condición del paciente. Doctor, Mande. ¿usted cree que el captopril se debe seguir usando? Sí, se usa de hecho, y bastante. Pero se usa con una indicación. Si tú vas al seguro con hipertensa, te avienta captopril en las bolsas de doctores. Captopril 550 miligramos cada 2 horas. Pero sublingual también ante... Sí puede usar también. Sublingual, sí. El problema es, a ver, yo tengo ahí 4 hipertensos. Tú, hidroína, histamina, a los 4 les doy captopril. Los 4 tienen los mismos factores de riesgo, la misma genética. Ahí yo sé la disquisición, que contigo va a ir bien, pero con la amiga te puede ir a primar a 2, y con el que viene de repente un beta bloqueante. Eso lo hago con el tratamiento de cómo conocer las drogas, pero de usar los fármacos antiguos sí, inclusive más se emplea en la insuficiencia cardíaca del captopril, a 2 horas bajas. Alguien que te diga, ya no uso captopril, o ya no uso captopril, te está mintiendo, porque está en la vía clínica. En 2023 vamos a emplear captopril para la guerra. Inclusive para emergencia, ¿no? No hay otro fármaco que le gane a captopril vía sublingual. No, aprobado por ahí un par más, pero en rapidez no puede hacer. Entonces, bueno, los fármacos antiguos no es que estén malos, tienen su lugar todavía en el tratamiento. Ustedes van a ir a su posta, no sé, en el octavo ciclo, noveno ciclo. Solo que yo había escuchado que como actuaba tan rápido podía generar hipotensión tal vez.
del paciente, si está hidratado, si no está hidratado, si se coloca algo sublingual. Van a ir a postas y van a encontrar un montón de fármacos que son viejos. Y sin embargo, ahora los usan y hacen efecto. Claro. Se usa moxicilina, ibuprofeno, naproxeno, panadol, captopril. Será porque son más seguros y tienen más estudios. Cuidado con eso. A veces el que te vende la medicina y te da tu lapicero y todo te hace creer otra cosa. Bien, entonces, si conocemos las dosis, si se indica bien el medicamento, si está la dosis adecuada, si la absorción que yo quiero va con la condición del paciente, con su tamaño, su peso, su talla, si está bien distribuido el fármaco y yo lo conozco bien, entonces se dará que se concentra donde yo quiero que llegue, ¿no es cierto? Si concentra bien acá, la actividad va a ser algo predecible. Si no conozco nada de acá, o lo hago mal, acá puede verse cualquier cosa. Hasta aquí es farmacocinética, y acá viene farmacodinámica, la parte de abajo. Interacción, tolerancia, factores genéticos, patológicos, etc. Y aquí viene el efecto final, fármaco receptor y todo aquello que tiene que ver con este tipo de interacción. Recuerden, los fármacos tienen efectos deseables y no deseables. Hay efectos deseables que son poco molestos, que no generan ningún tipo de intervención terapéutica, llamados efectos colaterales, y hay efectos tóxicos directamente relacionados con el metabolismo del fármaco, que vimos en la fase 2, en la fase 1, hace un momento en la reposición. El efecto primario es lo que yo uso como el fármaco. ¿De acuerdo? Un fármaco para la alergia o para la hipertensión baja la presión o disminuye la actividad de alergia del cuerpo, se cumple con esta condición. Puede que inclusive haya efectos placebo, que son básicamente cambios en el comportamiento de una patología con un medicamento que no la origina. Coloqué el ejemplo que usted ha hecho, antivirales, muy caros de hecho, le dan a las poblaciones para el manejo de la fiebre y el proceso viral. A uno le dan un antiviral muy caro, mandarina, a otro le dan paracetamol, y ambas mejoran, y ambas tienen el mismo efecto. ¿Han tenido efecto ambas antivirales? No. ¿Quién fue el placebo ahí? ¿El panadol o el antiviral? ¿Quién fue el placebo? ¿El panadol o el antiviral? A ver, el antiviral. El panadol bajó la fiebre, te quita el dolor, el malestar, todo eso se lo hace. Pero el antiviral no tiene efectos que tiene el panadol. Entonces, hay fármacos que originan, sobre todo las vitaminas que tanto le atribuyen efectos, forman como placebo. Efecto indeseado, efectos que pueden resultar boca seca, sensación de cansancio, sensación de sueño, y algunos que tienen que ver con el medicamento mismo y su efecto importante colateral. A ver, los antihistamínicos tienen efectos anticolinérgicos. Tomas un Proanergan y te deja la boca seca. Ese es indeseado colateral. Colateral, porque tiene que ver con el mecanismo del fármaco, ¿de acuerdo? Efectos secundarios son independientes de la acción del fármaco. Tomo la pastilla y me da irritación gástrica, no tiene nada que ver con la actividad del fármaco. Y efectos tóxicos son finalmente aquellos que se dan cuando uno usa dosis muy altas o el fármaco mismo es demasiado deleterio para el paciente. También tenemos efectos letales. Doctor, A ver, ¿puede que el letal haya sido alguna vez primario o no? disculpe, ¿un efecto colateral no sería un tipo de efecto indeseado? ¿Cómo? ¿Un efecto colateral no sería un efecto indeseado? O sea, un tipo de efecto indeseado, ¿o serían diferentes? ¿Estaría incluido aquí? No. Generalmente el medicamento con estos efectos te puede dar en efectos con la misma dosis de la red. Esto de acá está incluido acá, sí. El colateral está incluido acá. Algunos efectos de los medicamentos tienen que ver con su mecanismo de acción. A ver, vamos a explicar esto mejor. Yo cuando quiero dar un fármaco antihistamínico, o sea, contra la alergia, me recuerdo la terraza, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no hay. Eso es el efecto primario. Pero también está bloqueando receptores H1 en el cerebro. Eso origina sedación. ¿Qué efecto es colateral o es efecto indeseado? Colateral. Tiene que ver con... Pero doctor, también ese medicamento me está originando sequedad de boca. El efecto indeseado es uno que no tiene que ver necesariamente con el mecanismo de acción. Yo
diría que está incluido el colateral en el indeseado, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el secundario? Dolor abdominal, síntomas digestivos, ¿de acuerdo? Pérdida de sueño, alteración de alguna función biológica o una mucosa por la cual ha ido el fármaco, ¿de acuerdo? Sobre todo se ha sido por vía oral. ¿Qué es más frecuente? A ver, de esos lugares de actividad de los fármacos, ¿cuál vemos nosotros, doctora? El fármaco actúa en 4 niveles. Actúa a nivel molecular, a nivel celular, a nivel tisular y a nivel sistémico. ¿Cuáles son los dos nosotros? ¿Y otro? ¿No han visto en la práctica que le colocan a un pedazo de hilo en un fármaco celular? Eso se podría ver, ¿no? Le ponen un pedazo de hilo que colocamos a podemos ver el efecto sistémico generalmente e inclusive tisular muchas veces, pero para abajo no tenemos ningún tipo de... Sin embargo, si ustedes van ahora a una farmacia y piden un medicamento para la presión, le sacan 20, ¿no? Y no pasa nada. Lo que conocemos los médicos es de aquí para abajo. Lo de arriba lo conoce mucha gente, o por lo menos cree conocerlo. Entonces nuestra diferencia está en que conocemos la base celular y molecular de cómo actúan los fármacos, de modo que podemos usarlos de modo racional, ¿de acuerdo? La mayoría de gente, lamentablemente, sobre todo aquí en el norte, va a la botica, no con médico. ¿Por qué? Usas, ¿qué hacen las boticas? La doctora, ¿tu apellido cuál es? Es cardióloga y le ha dejado a la doctora de acá, cálculo, y le ha dejado una receta para la presión. Y la farmacia la mira, son telecomunicaciones. Ah, ya le he dejado, se guarda el nombre en la cabeza, viene mi amigo y digo ahí, algo para la presión, ah, mira, esto de acá también, ese lugar, así es. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deben conocer sobre todo la parte de abajo, porque eso no lo maneja la gente que indica y que no tiene este tipo de métodos adecuados. Y tenemos que ver con el mecanismo de acción, sobre todo entender cuáles son los resultados de interactuar con receptores y cómo se da la curva dosis-respuesta. Estas dos cosas son las más importantes, ¿de acuerdo? Esto lo hemos visto hace un rato en cómo llegar a determinar una buena indicación por lo que es la farmacocinética. Ahí tienen dos cosas muy importantes. Antes de indicar fármacos, oye, ese fármaco será adecuado cuando quiera llegar, por ejemplo. Usamos un fármaco para infección de vías urinarias. Lo que le voy a indicar, concentrará en riñón. Entonces no todos lo hacen. Lo que le voy a dar para una neumonía, concentrará en el pulmón, no todos lo hacen, por si acaso. Entonces debo conocer bien esta parte para que yo diga que esto funciona. Si esto está mal, acá no estoy en resultados, ¿de acuerdo? Esta parte primera que hemos comentado hace un rato debe estar muy clara del fármaco para saber cómo es que va a ser su efectividad. Si coloco para una infección de vías urinarias un fármaco que no concentre en orina, no va a pasar nada. Y no es culpa del paciente, es culpa tuya que no conoces esta parte de acá, esta parte, que es muy importante. También esto lo digo, ¿no es cierto? La curva de respuesta hay que ver acá. Si yo tengo, ¿esto cómo se llama? Entre que yo coloco el fármaco y actúa, ¿cómo se llama eso? ¿Tiempo de? ¿Tiempo de qué? Yo le coloco un medicamento a mi vía cárdiaca en el músculo, no pasa nada. Y luego de media hora más o menos hace efecto. ¿Cómo se llama eso? El tiempo de latencia es el tiempo que ocurre entre la colocación de la droga y los efectos clínicos. Los efectos clínicos en este paciente se están notando cuando pasa la concentración mínima eficaz, ¿se dan cuenta? Desde que yo coloco el medicamento hasta que empieza a actuar de manera visible, se llama tiempo de latencia y llega a la concentración mínima eficaz. Todo el tiempo que el fármaco esté encima de esa concentración se llama, ¿cómo se llama? Duración de la acción, ¿no es cierto? Esto dura 6 horas. Estamos por la hora 5, estamos por acá más o menos. Si yo quiero que esto mantenga su nivel, ¿qué debo hacer? Colocar otra dosis, ¿no es cierto? Para que se mantenga su nivel. Lo que tienen allá, tiempo de vida media, tienen ahí la ventana terapéutica,
que es entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima que origina efectos adversos, el efecto pico. Ahora recuerden, desde aquí, a ver, tomemos un fármaco, amoxicilina. Su vida media son 2 horas, ¿de acuerdo? Pero el efecto es 8. El efecto dura 8 horas. ¿Tiene que ver la vida media con el efecto clínico? No. Puede que la vida media acabe en 3 horas. Lo van a ver en sus libros, sí, coherencia, ¿no? Tiene 2 horas de vida media, pero lo das cada 8 horas. ¿No se tiene cada 2 horas? No. La vida media no tiene nada que ver con el efecto clínico. El efecto clínico puede que sea mucho mayor. La vida media de estalopramid es 12 horas, pero doy 1 cada 24 horas. La vida media no tiene nada que ver con la actividad clínica, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Eso por qué sucede? Básicamente por los mecanismos de descripción, mantiene un nivel plasmático adecuado y el fármaco se va acumulando. ¿En qué tiempo todo un cuarto hipertensivo? Una semana, 15 días. Cuando se va con el oral, se va acumulando. Una vez que se acumula, llega a un nivel estable. Entonces no hay que estar dependiendo de su vida media, no, ya se acumuló, ya llegó a un nivel plasmático límite y ya hay que simplemente reforzarlo con una dosis adicional, ¿de acuerdo? Tiene que hacer varias dosis para que actúe un antihipertensivo. Este fármaco, ¿qué podría ser? Si fueran acá 10 segundos, ¿por qué debe ser administrado? Comiendo, ¿cierto? Muy bien. Esto vamos a verlo con detalle más adelante. Aquí tienen ustedes la dosis efectiva 50, ya han visto en el seminario, la dosis letal 50. Efectiva 50, que actúa en el 50% de individuos, una respuesta visible, y la letal 50, que mata a la mitad de individuos. ¿Cómo se llama esto de acá entre los dos? ¿Rango? ¿Rango qué? ¿Cómo se llama esta distancia? Rango terapéutico. Hay fármacos con un amplio rango terapéutico, o terapéutico es lo mismo, o con un estrecho. Entonces, por ejemplo, este fármaco, ¿qué les parece? ¿Tiene amplio rango o rango individual? ¿Qué les parece? Miren lo cerca que está la dosis letal 50 de la dosis efectiva 50. ¿Rango amplio o rango corto? Corto. Esta separación de las dosis es muy importante. Ahora, puede que un paciente que tuvo este rango ahora, miren, con el tiempo pase este rango, ¿no? ¿Por qué? No, de estar aparentemente sano y bien, buen medicamento. Sin embargo, con el tiempo y con los años puede pasar a ser esto. ¿Puede? Aparte de eso, ¿qué es lo que se deteriora con la edad normalmente? Con la edad que se deteriora normalmente, la función y la otra. Entonces, si tenemos un metabolismo afectado por la edad y tenemos una persona afectada por la edad, eso se mejora, por su caso. Ahí está el libro. Yo le coloco a un anciano morfina de 10 miligramos y lo mato. Pero le coloco a 10 miligramos y le calmo el dolor. ¿Qué pasó? Tuve que haberle bajado a ese anciano a 2 miligramos porque sus estados metabólicos y de peso están alterados. Bueno, entonces, puede que el anciano antes puede haber estado con amplio rango, pero con sus sistemas de metabolismo que son deteriorados, puede que tengan ser mucho menor, son cuidados que se pueden modificar. ¿Verdad? Ahí. ¿Dónde actúan los fármacos? En receptores. Ahí está. Estas moléculas llamadas receptores son aquellas que pueden originar un cambio en la actividad celular, estimulándola, inhibiéndola o modificando alguna actividad en la misma, ¿de acuerdo? Visible en esos 4 ámbitos que habíamos visto: celular, molecular, sistémico y tisular. Una vez que yo interactúo con un receptor, origino una relación, no se ve nada, pero no importa, cuantitativa. ¿Ok? Este receptor que yo estoy estimulando,
se activa y tiene una acción positiva, lo estimula. Y su actividad es esto. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien, se llama agonismo. Si tiene otro fármaco con iguales características, pero su respuesta es menor, ¿cómo se llama? Y si viene un fármaco que actúa por la parte de acá, y el receptor me lo bloquea todo, medio invertido, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre reposo y después inactivación? El de reposo yo veo como un agonista inactivo, ¿no es cierto? El que esté inactivado, el que esté con el inverso, por más que llegue un montón de agonismo, no se va a activar. El reposo lo dejan los antagonistas y en inactivación lo deja el agonista inverso. Son estados completamente diferentes del receptor. ¿A dónde está el antagonismo acá? Acá, ¿no es cierto? 0. Numéricamente tenemos que la cuenta es 1, el parcial es entre 0 y 1, el antagonista es 0 y el inverso es menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se explica aquí en la interacción con los receptores. La mayoría son polipéptidos que toman diferentes formas y cargas eléctricas. Ese es un receptor modelo, ese es el receptor nicotínico polinético. Si se dan cuenta, tiene subunidades, tiene dominios aquí y aquí, y también tiene subdominios 1, 2, 3, 4. Es una actividad compleja la que tenemos. Este es un canal, un canal de sodio. Cuando estamos en canales, ¿cómo se llaman los fármacos? Se llaman ionotrópicos, ¿de acuerdo? Actúan rápidamente. Cuando se actúa en sistema de proteína G se llama metabotrópicos, ¿ok? La rapidez de actividad también es diferente. Si yo actúo en un canal iónico, actúa generalmente en milisegundos, sistema nervioso central. Si actúo en sistemas de proteína G, que tiene que ver con varias hormonas, segundos, receptor muscarínico. Si actúo a nivel de receptores acoplados a sinasas, las sinasas son proteínas que finalmente nos dan una transcripción un tanto más lenta de efectos celulares, toman horas. Y si le doy hormonas que van al núcleo, puede que tomen horas o días. Entonces, de acuerdo al sistema que estoy activando, la respuesta será diferente en tiempo. ¿Ok? Conceptos a definir. ¿Qué es afinidad? Es la facilidad que tiene un fármaco para ese receptor. ¿Qué tienen los antagonistas y agonistas? Tienen buena afinidad, ¿no es cierto? ¿Cuál será la afinidad de ambos? Asumamos que este es el antagonista, este es el agonista. La afinidad es la misma, puede ser la misma. La eficacia, ¿cuánto es del antagonista? ¿Y cuánto es del agonista? A ver. La eficacia, ¿cuánto es del antagonista? ¿Va a generar respuesta o no? 0. ¿Y acá? ¿Cuánto será? 1. Muy bien. Entonces uno genera respuesta y otro no. ¿Tiene eficacia el agonismo? Sí. El antagonismo no. Eficacia generar una respuesta en el organismo, ¿de acuerdo? Tenemos también la actividad intrínseca, que es la capacidad que se genera una respuesta después de una interacción droga-receptor. ¿Qué es la potencia? Una respuesta máxima en relación a la dosis. Depende de la afinidad y la capacidad intrínseca de cada fármaco. Vamos a ver qué pasa con la dosis. Ya lo coloqué en el ejemplo anterior, ejemplo para antihipertensivos. Imapril, 20 miligramos. Tenemos lisinopril, 40 miligramos. Y tenemos silazaprin, 2,5 miligramos. ¿Cuál es más potente? ¿Cuál es más potente? El tercero. ¿Cuál?
Claro. El Sí, tercero. eso. A menor dosis, conseguí bajar la presión igual que el de acá, igual que el de acá. ¿De acuerdo? Son fármacos más potentes. Bien, ahora, en base a ese Sí, concepto, sí. puede haber una selectividad bastante más grande de lo que son agonistas como antagonistas. Miren, entonces alfa y beta, beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, tenemos luego alfa 1A, alfa 1B, alfa 1C, o sea, esto puede ser completamente grande y algo confuso. Lo que hay que saber de esto es lo siguiente: de acuerdo a dónde está ubicado un receptor, es que tiene su actividad. Ejemplo, a ver, el beta 1 que da en el corazón, ¿me dice usted? Dice que tú eres mi grupo, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Qué da el beta 1 del corazón? Vamos. ¿Qué da? Tenemos beta 1 en el corazón y beta 1 en el riñón. ¿Qué hace acá el beta 1 y qué es el beta 1? El beta 1 aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, se está en el corazón. Y el beta 1 ¿qué hace? Aumenta la liberación de fisiología renina. Muy bien. Efectos diferentes, mismo receptor. Depende del tejido que yo tenga en el receptor para que se dé la actividad. Aquí hay aumento de renina con aumento de aldosterona y aquí hay solo hipertensión y taquicardia, ¿de acuerdo? Ahí está, miren, el alfa 2A colocado en el cerebro origina sedación, en el corazón origina bradicardia, en el vaso sanguíneo origina vasoconstricción y el mismo alfa 2A en la médula origina analgesia. ¿Dónde está el receptor? Tenemos finalmente la actividad estimulante o inhibitoria. Ahí tienen el modelo más clásico, ¿no? Agonista-antagonista. El agonista activa el receptor, si es puro lo lleva al 100% de actividad, y el antagonista simplemente lo bloquea, no lo modifica, ¿de acuerdo? Pero impide la unión de un agonista, nada más hace eso, ¿ok? Ahí tienen ustedes lo que vamos a repetir ahora: agonista total, agonista parcial, antagonista puro. Este concepto con el cero es solo para el antagonismo ¿de qué tipo? Competitivo y no competitivo, no para el fisiológico. Para ambos, esto es lo que tenemos acá. Y esto es el agonismo inverso, ¿de acuerdo? Ahí está, nuevamente. Antagonismo competitivo. Ambas drogas participan en el bloqueo, miren, de un mismo receptor. Si yo aumento la dosis de bloqueante, ahí lo pueden ver, finalmente la actividad del fármaco agonista se pierde. ¿Depende de qué? ¿Qué es ese antagonismo? ¿De qué depende? Lo han hecho en la práctica. ¿Y de qué más? Ya, pero ¿qué condición? Muy bien. No, es competitivo. ¿De qué depende? ¿De la condición de qué más? Competitivo es el perro de los relatos. ¿Por qué se une uno y no el otro? Mira, aumenté las dosis, efectivamente se mantiene la dosis. ¿Cuál es la otra condición? La afinidad, muy bien, la facilidad con que se une uno al otro. Pregunta de tu examen teórico, sí o sí, en la parte de farmacodinámica, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Que el antagonismo pseudo irreversible, miren, no competitivo. Yo bloqueo tu lugar de actividad, lo bloqueo. Acá había actividad, ¿no es cierto? Como que más o menos te la he peleado, ¿sí? Pero en el segundo caso ya no. He bloqueado tu actividad de manera completa, ¿de acuerdo? He bloqueado el lugar de unión, no he bloqueado el receptor, el lugar de unión donde actúa el agonista. ¿Qué es el alostérico? Ese es el no competitivo. Ahí está, miren. ¿Hay agonismo alostérico o no? También. Y también hay antagonismo alostérico no competitivo. ¿Cómo es el agonismo alostérico? A ver. Agonismo alostérico. ¿Eso cómo significa? Eso lo leí en el libro, ya que acá. Mi receptor llega
actúa en el receptor principal, que es este, y da una respuesta, ¿cierto? El otro agonista alostérico no llega acá, llega a otro lugar, pero me da una respuesta similar, ¿de acuerdo? Entonces, sin actuar en el mismo receptor, te da una respuesta bastante parecida, agonismo alostérico y actividad. ¿Qué más tenemos aquí? Tipos de acción según receptores, ya hemos visto los canales iónicos, de la recordada proteína G, a la sinasa y a la sola. Y miren los ejemplos que tenemos de receptores y la función de cada uno de ellos. Las funciones que nos mantienen vivos son básicamente funciones de los primeros dos tipos, ¿de acuerdo? Sistema adrenérgico y sistema colinérgico que vemos la próxima semana. Por favor, a todo eso hacemos un paréntesis. Lean su fisiología porque voy a pasar un poquito de largo esta parte de explicar receptores, todo eso se supone que lo saben. Y digo se supone con bastante preocupación de eso. Ahí tienen ustedes el sistema de proteína G, por ejemplo, que vamos a verlo mejor más adelante, pero aquí miren, tiene un lugar de unión y un lugar de efecto. Vamos a verlo después. Proteína. Aquí tenemos. Después empezamos acá. El sistema ionotrópico, ¿no es cierto? El canal de sodio. ¿Está en qué estado? ¿Está en estado cerrado, abierto? ¿Otro estado? ¿Cómo se llama? Tres estados. Está en estado cerrado, puedo estimularlo y se abre. Puede estar en estado abierto, deja pasar el ion. ¿Y cómo se llama el otro estado? ¿Lo acabamos de ver? ¿El estado? El reposo sería acá. Y activado sería acá. Falta un estado acá. ¿Qué pasa si yo a este que está abierto o bueno, cerrado, le pongo acá una molécula que lo bloquee? ¿Cómo se llama ese estado? Inactivo. El inactivo, por mucho que lleguen agonistas, no se va a activar, ¿de acuerdo? No se va a estimular, y eso lo hace también otro fármaco. O un agonista inverso, que puede también hacer eso. Ahí está el canal iónico. ¿Cuál es el canal más importante que tenemos? ¿Se acuerdan? Canales y iones, fisiología nuevamente. ¿Se acuerdan el potencial de acción cómo era? ¿Cierto? ¿Quién entraba acá? Calcio. Sodio. Aquí. ¿Quién entraba acá? Nadie, mentira, salía un poco de sodio ya. De la corriente grande de sodio inicial, esta corriente es la que baja un poquito ya. ¿Acá quién entra? ¿Meseta quién entra? ¿Qué? ¿Acá quién entra? Fase 3. ¿Quién? Sodio, calcio. ¿Acá quién entra? ¿Quién repolariza la célula? Por ende, los canales más importantes son canal de sodio y canal de potasio. El potencial de acción se da en todo el organismo. Cuando yo actúo en estos canales, estoy alterando una fisiología de modo significativo. Aquí, por ejemplo, un canal de sodio, que es el canal que parece nicotínico. Sistema de proteína G. Miren, aquí está en estado de reposo, bien claro. Llega el ligando endógeno o el fármaco, activa la proteína G, activa el receptor. El receptor, miren, pega estas dos moléculas que estaban antes separadas, las pega aquí entre sí mismas y al receptor y empieza una reacción para la formación del segundo mensajero, que es el GTP. Este segundo mensajero ya formado, miren cómo esta molécula que estaba acá pasó acá y luego miren en el paso 3 pasa para allá y activa a la molécula efectora. El GTP activa la adenosiclasa y forma ¿qué cosa? ¿Cómo se llama este? ¿Segundo? Ya, pero ¿cómo se llama este de acá en farmacología? ¿Segundo? ¿Y el primero cuál es? ¿Ya el primero cuál es, señorita? ¿Tú? El segundo mensajero es el ¿cuál es el primer mensajero? Ahí está.
El fármaco. El fármaco es el primer mensajero y el segundo mensajero es el alerta. ¿De acuerdo? Creo que hay una figura más clara después sobre lo que es proteína G. Acá está, miren. Primer mensajero está antes de la proteína G, se activa la proteína G. Segundo mensajero es AMP cíclico, que es IP3. ¿Quién moviliza ese IP3? Ya, hay nosotros fosfato. ¿Dónde vas a encontrar ese IP3? O sea, necesario células contrarias. ¿Qué es el TAG? El TAG termina apertura de medición. Entonces, cada segundo mensajero, ¿qué es el AA? Ácido araquidónico, que forma por el prostaglandina. Miren, segundo mensajero, aquí conocemos todo. Este segundo mensajero no actúa en el efecto, actúa en estas proteasas. De manera que el segundo mensajero es este, y de que es la actividad final es estas proteasas de acá, que son las que finalmente van a dirigir toda la respuesta farmacológica. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado que estos de acá no son los efectores, son las de acá. Ahí tienen el sistema de proteína G. Nuevamente vamos a ver aquí. ¿Dónde están los receptores? Mayormente, ¿dónde están? Pero también, ¿dónde pueden haber? Citoplasma, sobre todo los corticoides, y también en el núcleo celular. Y también hay en la mitocondria, ¿de acuerdo? Pero en la membrana celular, el citoplasma son los más importantes. Y si tu núcleo tiene receptores, la actividad es muy lenta. La producción de nuevo ARN mensajero y ADN es más lenta que el resto de cambios que se dan a nivel celular. A ver, ¿de qué depende que el efecto del fármaco sea más intenso o menos intenso? La hoja por más de resistencia, la hoja de resistencia. ¿De qué depende que el efecto sea mayor? De la cantidad de fármacos que lleva. Esa es la curva dosis respuesta que vamos a ver ahorita. ¿De qué más depende? Si hablo de la dosis, también tengo que decir qué cantidad de droga libre tenemos en plasma, ¿cierto? Porque esa es la que hace el efecto farmacológico. Número 2, cantidad de droga, número de receptores ocupados, eficacia del sistema de metabolismo. Si este es muy lento, ¿habrá más efecto o no? Si mi hígado no metaboliza bien y lo hace muy lentamente, ¿el efecto será mayor o menor? Es mayor, ¿cierto? Igual, si mi sistema de eliminación está alterado, será también un efecto mayor. ¿Qué es cinética de recambio de receptores? ¿Qué es este concepto de acá? A ver. Habíamos comentado que cuando un receptor demasiado se va a activar, la idea de receptor es esta de acá, ¿no es cierto? El receptor que tenemos acá, colocamos varias dosis, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Su respuesta queda así bien bonita, que empieza a bajar, ¿no es cierto? ¿Eso cómo se llama? ¿Down qué? ¿Qué pasa? ¿Se muere el receptor? ¿Se muere? ¿Se elimina? ¿Se va? ¿Cómo el receptor modifica el estado de movimiento? ¿Cómo lo tratas esto de acá? ¿Qué hace la célula? La parte de afuera lo mete para adentro. Y la parte de adentro, esta nuevecita, la saca para afuera. El receptor gira. Todo. Este nuevo tendrá mayor o menor respuesta. Esta velocidad a la cual ocurre este giro de receptores, cambiando la parte vieja con la nueva, se llama cinética de recambio de receptores. ¿De acuerdo? En la medida que yo roto más mi receptor, mi respuesta va a ser mejor. Si lo roto menos, mi respuesta va a ser cada vez menor. Entonces, evito el número de tolerancia, ¿no es cierto? Seguimos. Y de cadena molecular. Si es una enzima, será más rápida, si es un ADN, será más lento. Y ahora en el paciente. ¿De qué factores, pregunta de tu examen,
clavada en el teórico, depende del efecto farmacológico. Primero, y más importante, ¿por qué la edad? ¿Por qué la edad? Ya, y otra edad que sea una por los sistemas inmaduros y no desarrollados antes de los 6 meses de edad de los niños, y en el anciano que está en el exterior. Los sistemas de edades son muy importantes. Peso corporal, acabamos de ver la redistribución, ¿no es cierto? Y la combinación de fármacos en las drogas. Acabamos de ver también la presencia de lipoproteinemia, cómo afecta la tasa de distribución y la variedad de proteínas. El sexo sería importante. Aparte de eso. Tú sabes que hay una mayor reacción a veces de medicamentos en las damas. ¿Por qué? Ya, eso está en el peso corporal. ¿Por qué es eso? A ver, muy bien. Sobre todo en qué parte del ciclo menstrual. Primero o segundo. En la segunda parte del ciclo menstrual ustedes producen un montón de hormonas. Esas hormonas toman proteínas. Esas proteínas les servían para pasar drogas. Y luego, ¿qué me queda? Hay mayor posibilidad de hacer una reacción a veces medicamentosa en la segunda parte del ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Enfermedades hepática o renal, factores genéticos como la idiosincrasia. ¿Qué es la taquifilaxia? ¿Qué es la taquifilaxia? Una tolerancia rápida. La tolerancia que se da en el corto plazo. Cuando hay intolerancia, es un fenómeno que toma meses. Meses, generalmente meses. La eficacia del fármaco va cayendo de manera progresiva. Taquifilaxia hacen, por ejemplo, las drogas alergénicas, que vamos a ver en la próxima clase. Y la presencia de otros fármacos, nosotros sobre todo que haya interacción farmacológica. A ver, también esto lo vieron seguramente en el seminario. Lo que conocemos de efectos de las drogas, por si acaso, es lo que tenemos aquí. Si se acuerdan mínimamente estadística, tenemos aquí la media, ¿no es cierto? Una negación estándar, ¿está bien? Y dos estándar. Todo esto que tenemos acá lo conocemos. Eso es lo que está en los libros. Hay gente que le ponemos un fármaco, una mínima dosis de una benzodiazepina y queda en coma por acá. Es hiperreactiva. Hay gente que le coloca dos pomos y no se duerme, es hiporreactiva. Estas colitas de acá, que suman 5%, no están en el efecto farmacológico. De modo que no se sorprendan que por ahí un paciente tenga un efecto paradojal que ustedes no tenían calculado y no lo conocen, porque puede estar en el extremo de acá o en el de acá. Le colocamos a ustedes midazolam, una dosis baja, y lejos de dormir se puede que se excite y empiecen a hablar, ¿qué pasó? Tienes el efecto de acá, ¿de acuerdo? El efecto contrario. Sin embargo, esta distribución se ha hecho en grandes masas poblacionales y de ahí sacar la curva dosis-respuesta que vamos a ver ahora. A ver. Esta curva dosis-respuesta que vamos a ver cómo es esta. Inclusive hay una figura más adelante que no se trata. Yo en la célula tengo una cantidad X de receptores, ¿de acuerdo? Con mi agonista actúo en estos 3 receptores, ocupo una cantidad pequeña de receptores y mi respuesta es hasta acá. ¿Está bien? Una buena respuesta. ¿Qué pasaría si ocupo más receptores? ¿Sí? Ocupo todos. ¿Sí? ¿Y luego qué va a pasar? Pues ya ocupé todos. Y le doy más dosis al fármaco. ¿Habrá actividad? ¿Por qué cae? ¿Por qué cae? Lo acabamos de ver. Entonces le sigo dando fármaco y ¿qué sucede? Empieza a responder menos. Y la curva empieza a caer. ¿De acuerdo? Una dosis de respuesta, miren, inclinación, variabilidad, efectos máximos, y luego de efectos máximos tiende a caer. Conceptos que se deben manifestar y están muy claros. Lo que es pendiente, potencia, eficacia y efectos máximos. Efectos máximos se da generalmente
Luego de que ha pasado un tiempo, hemos comentado de que según el fármaco puede que esto tome horas, inclusive días y meses en el caso de hormonas. La pendiente es como actúa el fármaco en rango de dosis y margen de seguridad. Esta pendiente más parada sería ¿de qué vía? ¿De la vía endovenosa? Así como esta sería de la vía intramuscular seguramente. Y si esto es echada, ¿de qué sería? De la vía oral. El efecto máximo, este efecto máximo en relación con la potencia tiene que ver con la eficacia. Eficacia y efectivo es lo mismo. ¿Es lo mismo eficacia y efectividad? Doctora, ¿cuál es la diferencia? ¿O son iguales? ¿O son equivalentes? La efectividad pues es, como decir, el efecto así, propiamente dicho, que el todo original y la eficacia de ser pues, el máximo rendimiento que tiene por la dosis. Cercano. Eficacia es de que los 4 fármacos de adelante bajan la presión arterial. Todos son eficaces. Pero el fármaco de allá lo hace con 1 miligramo y el eficaz lo hace con 50. Es el más eficaz. Hacer la misma tarea con menos fármaco, ¿de acuerdo? Tenemos también la potencia, la dosis requerida de un fármaco, básicamente el más potente. Eso mencionó la potencia, ¿Sí? pero se decía que era eficaz. Eficacia es la diferencia que hay entre fármacos. Claro. De los 3, si tienen ustedes ahí, la eficacia tiene que ver con la potencia. Sí. Pero no puede decir, si yo quiero bajarle la presión a ustedes 3 con un fármaco, lo bajo. Pero si tú me dices cuál es más eficaz, yo saco 2 cosas, o sea que es más potente. ¿Y qué momento yo hablo de algo efectivo? Efectivo cuando la función se cumple no importa el costo. Efectivo, a ver, en la lapil 10 miligramos, en la lapil 20 miligramos, tanto la lapil 0,5 miligramos. Pero se baja la presión arterial. Eso sí. ¿Está bien? ¿Cuál es más eficaz? Tiene una dosis de son conceptos bien similares con los otros. Ahora, no solo es potente en bajar la presión, el adrenalina dura 24 horas, el adrenalina dura 12, el adrenalina dura 12. Entonces es más potente en la actividad, más potente en la duración, más potente en la potencia en farmacología hay que medirlo en el número de actividad, efectos colaterales y cosas y efectos adicionales. Van a ver ustedes que no se usa captopril y todo eso ahí, no se usa. Los fármacos que se usan ahora para hipertensión, por ejemplo, hay que buscar cuál tiene más efectos, más mecanismos de acción. Cuál mejora más varios ámbitos de hipertensión. Si únicamente me va a bajar la presión arterial, no me sirve de mucho, porque cualquiera lo hace. Pero si me baja la presión, me disminuye la agregación plaquetaria, me baja los lípidos, me mejora la través de la insulina, pues ese vale la pena. Es eficaz no solo por el efecto, sino por todo lo que acompaña. En hipertensión lo van a ver con más detalle. Creo que, a ver, tenemos 4 semanas con ustedes, ¿no? Y ahí no los veo hasta el fin de mes, creo, o hasta el fin de ciclo, algo así. La doctora viene a hacer varias clases. La doctora tiene este horario 15 semanas ella y 15 semanas yo. Así que aguanten un poquito que ya falta poco. 2. Esa es la curva de respuesta, miren, a mayor dosis, mayor respuesta. ¿De acuerdo? Pero esto se va a agotar. Ahora, el otro concepto. Agonista parcial y agonista total. Miren esa. ¿Dónde está? Esto ya lo vimos. El agonista total, a ver, así, me ocupa 2 receptores y su respuesta está acá. El agonista parcial me ocupa también 2 receptores y su respuesta es menos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Ocupando la misma cantidad de receptores, la respuesta es menor. Doctor, ¿estos cómo se llaman? Los que no estoy usando. ¿Receptores de qué? ¿Cómo se llaman estos receptores? Que no estoy usando. De reserva.
Porque si yo aumento la dosis, voy a ocupar cada vez más receptores y mi respuesta va a ir subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que agonistas parcial y total se diferencian en la respuesta con el mismo número de receptores. Y que estos que me quedan acá circulando me sirven para que cuando yo aumente la dosis, el fármaco pueda ocupar mucho más espacio e incremente esta pendiente, ¿de acuerdo? Ahora, esto también lo he visto en el seminario, ¿no? Con la práctica. ¿Cuándo se da el índice de seguridad mayor? ED99 y la dosis letal 1. Esto es teórico y es utópico completamente porque difícilmente la ED99 se cumplirá sin haber originado efectos tóxicos o letales. Así que mucho cuidado con esto porque es un concepto algo poético básicamente. ¿En qué población han estudiado la amoxicilina? El ibuprofeno, el naproxeno. ¿En ustedes? Han estudiado en la población blanca y en la afroamericana que tenemos en Estados Unidos, Norteamérica y en Europa Occidental. No en nosotros. Somos iguales genéticamente, ¿no? Cuidado con tomar esto de acá, que para mí no significa mucho. Ellos son raza blanca pura o raza negra pura. Y nosotros no somos cualquier cosa menos raza pura, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Ahí tenemos, hay fármacos específicos y inespecíficos, ¿de acuerdo? Esos específicos finalmente actúan, pero cuando se modifica algo en la condición química de la droga, puede que altere su acción biológica, ¿de acuerdo? Actúan a dosis bajas, son muy específicos, la mayoría de ellos, y pueden actuar con especificidad biológica. En cambio, en específico, por el contrario, hay que usar dosis altas, ¿de acuerdo? Tienen un efecto biológico similar al específico, pero menos intenso. Y aunque yo varíe su composición química, realmente no se afecta demasiado la parte biológica de la expresión de respuesta, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando se interactúan los fármacos? Se utiliza un efecto farmacológico, que es el canal iónico, hay segundos mensajeros. O se inicia un cambio en la síntesis de ácidos nucleicos, sobre todo con conjugación hormonal. ¿Qué sería? ¿Cuál es más potente? Tú. Que tienes la potencia, si te digo un segundo, a base de aceite. ¿Cuál es más potente? No, perdón, el rojo o el colorado. ¿Cuál es más potente? Pasa el 0,50, ¿no es cierto? Y ahí tienen también el agonista parcial, cuya efectividad, como ven ustedes, es 0,673. Y tenemos acá la diferencia de fármacos. El fármaco más potente empleó menos dosis en llegar a la dosis efectiva 50 y el menos potente que empleó más dosis en llegar a esta dosis efectiva. Agonista completo, agonista parcial, agonista competitivo y no competitivo también, y el agonista inverso. Está más que claro, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes las curvas de respuesta. A ver, dos fármacos, potencia relativa. Nuevamente, ¿cuál es más potente, doctora Iswin? El rojo, ¿no es cierto? Obtienes la dosis efectiva mínima más rápido que el lila, ¿de acuerdo? Doctor, Mando. los dos tendrían la misma eficacia, ¿no? ¿Igual? ¿Tendrían la misma eficacia los dos? Sí, no, la misma efectividad. La efectividad. ¿Ambos llegan al 100% o no? Sí. ¿Ambos son eficaces? No. El más eficaz es este. Ambos son efectivos. ¿Ok? Muy bien. A ver. Potencia relativa, fármaco X, agonista total, agonista parcial. Miren la diferencia que hay entre ambos. A veces los parciales no pueden llegar a la curva que queremos que llegue, donde se manifieste la concentración mínima eficaz. Respuesta máxima con un pequeño número de receptores se da con el agonista clásico, ¿de acuerdo? Los que no se ocupen, ya lo comentamos, creo que lo han leído en su clase que han copiado muy bien, se llama receptores de reserva.
y se llama agonismo simple o total. Ahí tienen ustedes los receptores, agonista A, agonista B. El verde, originó una respuesta B, temprana y rápida. Este celeste es parcial, se ha ubicado en el mismo número de receptores, que es solo uno, ¿sí? Y su respuesta ha sido mucho más significativa en el lado negativo. Entonces aquí tienes agonista parcial y agonista total. Y en el medio será más o menos potente que el verde. Más o menos potente. Tú. Más o menos potente que el verde, será este naranja. En otras palabras, ¿llegó a la concentración 50 más rápido o más lento? El naranja. ¿Llegó a esta concentración 50 aquí? ¿Ha llegado más rápidamente o más lentamente? Tú. ¿Es más potente o menos potente? Menos potente. Ahí tienen agonismo parcial. Finalmente, como dicen, tiene los receptores que se ocupan finalmente son muy similares a los anteriores, pero finalmente la respuesta es mucho menor. ¿Hay ese tipo de agonistas en farmacología? Sí, hay varios, pero más se usan para el dolor y para enfermedades mentales. Distintos antagonistas, miren, agonista, una curva pura, agonista más agonista competitivo, miren cómo hace la curva, compiten, se ganan, uno gana, el otro pierde, y miren cómo baja la curva de activación. En cambio, con el no competitivo, como no compiten con el mismo lugar, eso no interesa, inactiva el receptor y